¿Qué tal, alumnas y alumnos? Les damos la bienvenida a esta sesión de Aprende en Casa 2 para el ciclo 2020-2021. Yo soy la profesora Cintia. Yo soy el profesor Jaime y estamos felices de seguirles acompañando a la distancia en su desarrollo y adquisición de los aprendizajes necesarios para su vida. Como cada semana, tendremos nuestra sesión de la asignatura de artes para primer grado de secundaria. El tema del día de hoy es ¿cuánto arte? En esta sesión retomaremos la diversidad creativa en los diferentes lenguajes artísticos que se han desarrollado a través de la historia. Podrás observar cómo el arte ha estado ligado a la vida cotidiana de los artistas. Solo basta observar a tu alrededor. El arte nos da la posibilidad de observar nuestro entorno, apreciar las características y poder aplicarlo en nuestra vida diaria. Acompáñenos a ver lo que tenemos preparado para ustedes. Les pedimos que tomen sus cuadernos, lápices y colores para iniciar con las actividades que vamos a realizar. Si no cuentan con este material, pueden utilizar lo que encuentren en casa y que les permita desarrollarla. A continuación, les presentamos un conjunto de obras artísticas que han dado pie a muchas corrientes que hoy conocemos. Pongan mucha atención y anoten en sus cuadernos lo que consideren más importante. Al final, realizarán una actividad sencilla. También pueden utilizar hojas blancas o de un cuaderno para ejecutarla. Recuerden que es muy importante llevar a cabo todas las actividades que se les plantean, ya que les permitirán alcanzar los aprendizajes esperados en este ciclo escolar. ¡Comenzamos! A lo largo de la historia de la humanidad, los eventos más significativos han sido registrados y estudiados para crecer como sociedad. En el arte, esto también podemos observarlo. Por ejemplo, en la pintura se pueden ver plasmadas nuevas formas de pensar, de expresarse, de sentir e incluso nuevas formas de ver el mundo. Les presentamos algunas piezas artísticas que han tenido un impacto importante en la historia de la humanidad por su forma, color, técnica, creatividad o lugar donde se encuentran y que han trascendido hasta nuestros tiempos. ¿Se han preguntado cuál es el origen de las representaciones artísticas? ¿En qué momento el ser humano comenzó a darle forma a la expresión? ¿Qué piensan que necesita una obra artística para trascender en el tiempo? Les invitamos a ver el siguiente video. Tomen nota de lo que les parezca más importante y no olviden anotar sus dudas para expresarlas a su maestra o maestro cuando tengan oportunidad. ¡Vamos a verlo! El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz, manifestando sus emociones y sentimientos, y posteriormente para acompañar su canto. Primero empezó ritmando, usando su voz y su cuerpo. Luego usó huesos de animales, piedras, cañas, conchas, troncos y semillas para producir sonidos. Construyó instrumentos que al golpearlos o sacudirlos producían sonidos como hueso contra piedra, y luego utilizó cañas o hueso con agujeros similares a la flauta. Los hombres de la prehistoria vivían temerosos de los huracanes y los terremotos, pues creían que esos fenómenos eran una manifestación de los dioses. Así surgió la música como un medio de comunicación entre los seres humanos con la naturaleza y los dioses. El canto de los pájaros, el rugido de los animales, el sonido del trueno, del viento y del agua permitió al hombre identificar distintos tipos de sonidos, primero para sobrevivir y luego los usó para comunicarse. Al principio hizo sonidos guturales que luego evolucionaron a palabras, por lo que se cree que el ritmo y el canto se inventaron antes del lenguaje formal que conocemos. La música es otro lenguaje que sirve para comunicarse de distintas formas. Los seres humanos en la prehistoria utilizaron sonidos en su vida cotidiana, adoptaron gestos, sonidos y otros tipos de señales aprendidas para tener una comunicación de forma práctica y efectiva. Las sonajas eran frutos secos con sus semillas al interior y el tambor era un tronco hueco. Estos fueron los dos primeros instrumentos creados por el ser humano y usados en las cuevas para producir distintos fenómenos acústicos. La música más antigua se tiene registrada en Mesopotamia, con los sumerios, asirios y babilonios, y también con los egipcios. Los egipcios usaban la música en actividades cotidianas y principalmente en ceremonias religiosas.
Los instrumentos más usados eran el sistro, una arpa pequeña, la flauta recta y chirimía doble de caña. En Mesopotamia se creó por primera vez una escritura musical, aunque no hay certeza de cómo la interpretaban. En templos, centros de esparcimiento y de estudio, había pequeños conjuntos que tocaban arpa, lira, tambor, platillos y chirimías. En los rituales relacionados con la guerra se usaban trompetas y flautas dobles. Los hebreos atribuían a la música un poder mágico y consideraban que con ella se podría llamar la atención de Dios. En los países en Medio Oriente y el norte de África, también permeó una gran influencia musical durante siglos. La música y la danza árabe están muy ligadas a la religión, destacando la armonía que hay entre el ritmo y la melodía. Además, su sonido es fuerte, pues utiliza instrumentos de cuerda, como el laúd o la voz humana. En China, su música es muy antigua y se le atribuye una poderosa influencia sobre las cosas, seres vivos y el cosmos. Los chinos crearon una escala de 12 sonidos inspirados en la naturaleza. Los instrumentos de viento representan un círculo divino y los instrumentos de cuerda, un círculo humano. Entre los instrumentos destacaban la flauta, el sheng, el gong y el yunlo. Gran parte de la teoría musical japonesa está ligada al koto, su instrumento tradicional, que según la leyenda fue entregado por un espíritu a una dama noble. Los hindúes consideraron más importante la música vocal que con instrumentos, la cual sigue vigente en sus ceremonias religiosas. A sus melodías se les confieren poderes sobrenaturales, capaces de provocar fuego, obscurecer el sol y atraer serpientes. En su música, utilizan los tinatos rítmicos, haciendo frases rítmicas muy largas y complejas. Se sabe que antes de la llegada de los españoles, en todo Mesoamérica, la música era indispensable en sus actividades cotidianas y ceremonias religiosas. No se tiene registro de la música escrita, sin embargo, se sabe que principalmente usaban instrumentos de percusión, como el huehuetl y el teponaztle, con los que se invocaba a los dioses de la guerra. Se conservan algunos cantos y danzas rituales prehispánicas y aún se puede ver el uso de tambores y flautas de chirimía o carrizo en fiestas patronales de distintas regiones. ¿Cómo te imaginas la música prehispánica en México? Qué interesante ver cómo los primeros hombres y mujeres usaban sonidos guturales para comunicarse y poco a poco encontraron la música en instrumentos de la vida cotidiana. Y además de relacionarse con la naturaleza y la vida cotidiana usando sonidos, también empezaron a hacerlo con imágenes, lo que dio paso a la pintura rupestre, que es la representación gráfica o dibujo que se encuentra plasmado sobre una roca o cavernas y que fueron realizadas en la prehistoria. Gracias a que la mayoría de ellas se encuentran pintadas dentro de estructuras cavernosas naturales, han logrado resistir el paso de los siglos y muchas de ellas todavía pueden apreciarse. Las más famosas se encuentran en España y Francia, pero México no se queda atrás. Les invitamos a ver el siguiente video y observar detalladamente estas pinturas. No olviden tomar nota de aquello que les parezca más relevante.
que sigues con nosotros. ¿Alguna vez imaginaron que así eran las primeras representaciones artísticas? ¿Y que los seres humanos plasmaban actividades cotidianas en las paredes de las cuevas? ¿Recuerdan cuando de pequeños comenzaban a dibujar? ¿Cómo eran sus trazos? ¡Claro! Cuando comenzamos a dibujar, representamos el cuerpo humano de una forma simple, identificando brazos, piernas y cabeza con formas básicas, como líneas, círculos, rectángulos, y los trazábamos en el papel. Los invitamos a realizar un ejercicio de pintura rupestre. Para ello pueden describir una actividad, ya sea inspirada en sus juegos favoritos o la forma en que acomodan su habitación. Pueden echar a volar su imaginación. Para ello solo necesitan lápiz, papel, colores, o pueden ponerse creativos y usar café diluido para darle más realismo. Pueden jugar a adivinar la actividad dibujada. Ahora observaremos otra obra artística que ha trascendido en la historia, la Victoria de Samotracia. Victoria Alada. La escultura de la que les hablaré lleva por nombre Nike. Fue encontrada en la isla de Samotracia, de ahí su nombre. Esto hace más de 150 años. Evoca por medio de su composición un triunfo bélico. Esta pieza representa a una mujer con alas que se posa en un barco. Tiene un peso de 30 toneladas. No se encontraron piezas completas de su cabeza, brazos y pies. Actualmente, podemos admirarla en el Museo del Louvre, en París, Francia. Sus rasgos más característicos son sus alas, ya que hacen referencia a la libertad como si se emprendiera un vuelo. Su cuerpo está tapado por una tela que cae sutilmente, que se adapta a la forma en la que está colocada. Esta técnica es conocida como paños mojados. Lo que busca es el movimiento y el dinamismo de las formas. La posición de la pierna derecha al frente nos da la sensación de fuerza, ímpetu, firmeza y a la vez hace evidente que se está enfrentando a la fuerza del viento. La Victoria pertenece a la escuela de Rodas, aunque no se tiene certeza del autor que la elaboró. Esta pieza ha inspirado muchas campañas publicitarias, haciendo alusión a la velocidad y a la estructura del cuerpo. En 1973, Salvador Dalí también usó esta obra, pero poniendo dos piezas de la misma, una frente a otra. Esta obra ha sido objeto de inspiración a través de la historia. Como ves, el arte vive y convive con nosotros. Como pudieron observar, la Victoria Alada o Nike de Samotracia es una escultura del periodo helenístico. En esta época se realizaron grandes obras artísticas que resaltaban la belleza del cuerpo humano. Está actualmente ubicada en el Museo del Louvre, en París, Francia. Tiene una altura de 2.75 metros, algo así como 2 coches puestos uno sobre otro. ¡Qué maravilla! El arte tiene la capacidad de inspirar nuevas ideas, como el ala de Nike que ha inspirado a muchos. Solo hay que echarle un vistazo con lupa y encontrar esos pequeños detalles, dejar volar nuestra imaginación y crear nuestra propia interpretación. Podríamos aplicar lo mismo en casa. Observen objetos que encuentren en su alacena o sala, fíjense en los detalles. ¿Pueden dibujar una parte de ellos? No importa si no saben dibujar. Lo importante es la idea que quieren transmitir. La interpretación que su imaginación hace de un objeto cotidiano es algo sorprendente. Les recomendamos fijar la mirada en uno de ellos y dibujar a detalle de dicho objeto, de modo que no se entienda de qué objeto se trata, sino hasta que lo miras muy detenidamente. Jueguen con su familia a adivinar a qué objeto pertenece el detalle que dibujaron. Sí, hagámoslo también nosotros. Te dibujaré un detalle de algo que traes puesto y tú adivinarás de qué se trata, Cintia. Ok. Vaya, creo que se trata de mi arete. Sí, es correcto. Y hablando de detalles,
veamos una de las obras más famosas de la historia, que está llena de ellos, la Mona Lisa. Esta obra, también conocida como la Gioconda, está llena de sorpresas. Les vamos a contar sobre ella. Leonardo da Vinci no solo era pintor, astrónomo, arquitecto, ingeniero, escultor y muchas cosas más. En esta pintura en específico, utilizó una innovadora técnica para realizar el famoso retrato. La realizó hace más de 500 años, en 1512 para ser exactos, en la ciudad italiana de Milán. Se dice que es el retrato de la esposa de Francesco de Giocondo, aunque también el nombre La Gioconda se traduce como la alegre, aunque no se ve muy alegre, ¿verdad? A lo largo de los siglos, muchos autores han propuesto múltiples identidades para esta mujer, por lo que en la actualidad no se sabe a ciencia cierta el nombre de la modelo. También perteneció a Napoleón Bonaparte, uno de los generales más famosos de la historia y emperador de Francia hace más de 200 años. Dicen que Napoleón la tenía colgada en su recámara. Después fue puesta en una pared del Museo del Louvre y en ese momento no era tan reconocida. Fue hasta que la robaron que todos los reflectores estuvieron sobre ella. Así es, corría el año de 1911 cuando se robaron a la Mona Lisa. En ese momento incluso interrogaron a uno de los artistas más reconocidos del mundo, Pablo Picasso, pero era inocente. El ladrón resultó ser un carpintero italiano. A partir de ese momento es una de las obras más queridas y famosas del mundo. Por cierto, ¿se dieron cuenta que no tiene cejas? Si lo observamos a detalle, podrás encontrar características impresionantes. Además, si vemos con lupa el iris de ambos ojos, podrás apreciar el código secreto que el artista colocó, como las letras L y V, que hace referencia al nombre del autor. Qué impresionantes son todos los detalles que rodean a esta pieza artística. Con razón, es una de las obras más representativas del arte. Sin duda, no por nada sigue siendo una de las pinturas más visitadas en el museo. Por cierto, Leonardo da Vinci, autor de esta obra, nació en Italia, en la misma época en la que se desarrolló uno de los bailes más representativos del país, la tarantela. ¿La qué? La tarantela, un baile típico de Italia. ¡Wow! No, eso no lo sabía. La historia de cómo lo inventaron es muy curiosa. Fíjate que surgió en el sur de Italia como una cura ante la mordedura de una tarántula. Por eso el nombre, tarantela. Exacto. La idea consistía en bailar durante un tiempo prolongado a un ritmo rápido para sudar el veneno. Acompáñanos a escuchar la siguiente interpretación de una tarantela, para lo cual le damos la bienvenida a Leonardo Marroquín. Muchas gracias, maestro, un placer estar aquí. Para ustedes, la tarantela.
se dieron cuenta cómo diversas expresiones artísticas surgen por la necesidad de las comunidades de hablar de temas de su época y de su vida. Hablando de tomar cosas de la vida diaria, fíjate que a mí me pican mucho los mosquitos, pero no creo que poniéndome a bailar se me quite la comezón. Si acaso, se me olvidará. Tienes razón, las obras y manifestaciones artísticas tienen su origen en la vida cotidiana de las personas, pues retoman elementos que desean reflejar a través del baile, la música, el canto o la poesía. Retomando los bailes típicos, veremos cómo su influencia dio paso a uno de los principales ejemplos dancísticos de nuestro país, como lo son nuestros sones jarochos. Veamos un poco más de estos en la siguiente cápsula. El son jarocho forma parte de un conjunto de géneros musicales que en el siglo XVIII fueron llamados sones de la tierra, que a partir del siglo XVIII-XIX empezaron a separarse regionalmente. Es básicamente un género de música, danza, composición poética, que particular de la región del centro-sur de Veracruz, de la costa de Sotavento, en Veracruz. Soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Una vez que te dije que eras bonita, se te puso la cara coloradita y arriba y arriba. De hecho, es uno de los géneros mexicanos que tiene más influencia de las estructuras polirrítmicas de origen africano. Aparte de que muchos nombres de los sones son también de origen africano, como el tilingolingo, el siquisirí, el sacamandú. Todos estos nombres se refieren a aspectos particulares de la presencia, sobre todo de la población bantú durante el siglo XVII en la región de Veracruz, porque el puerto de Veracruz era la principal factoría negrera por donde entraban los esclavos que provenían de África. Entonces la presencia africana fue muy importante en la costa veracruzana, ¿no? Es interesante porque el son jarocho, de hecho, resume esta historia de Veracruz y la costa de Sotavento y sus vinculaciones atlánticas y caribeñas. Entonces, los temas que se tocan son la marinería, el transporte de arrieros, la lírica amorosa, todo esto fuertemente vinculado con un complejo mayor que se ha llamado el cancionero ternario caribeño, que vincula las músicas campesinas de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Venezuela, Colombia y Panamá. Quizá uno de los géneros musicales mexicanos que actualmente tiene más crecimiento y más desarrollo es el son jarocho. El descubrimiento de América en 1492 y su colonización en los siglos siguientes repercutió también en el continente africano. Las riquezas del Nuevo Mundo y las perspectivas de desarrollo que ofreció a sus conquistadores requirió de mucha mano de obra, sobre todo después del desastre demográfico que asoló la población indígena en el siglo XVI, provocado por las epidemias que llegaron de Europa. Miles de africanos fueron forzados a cruzar el Océano Atlántico en los barcos españoles, portugueses e ingleses para ser vendidos como esclavos a los colonizadores americanos. Pudieron percibir cómo es impactante descubrir la capacidad de adaptar las expresiones artísticas tradicionales en contextos más contemporáneos sin que pierdan su esencia. Así es. Como hemos visto en esta sesión, todos podemos tomar eventos ordinarios o extraordinarios de nuestras vidas y, usando nuestra creatividad, podemos elaborar piezas artísticas. Solo necesitamos recordar que en el arte expresamos lo que sentimos, lo que acontece, las opiniones sobre esos eventos o la percepción de los mismos. Bueno, el reto que les proponemos el día de hoy es buscar un baile, pintura, canción, obra de teatro o libro que hayan trascendido artísticamente en México y que retomen elementos de la vida diaria.
alumnas y alumnos. Por hoy es todo, pero no olviden que seguimos con ustedes aunque sea a la distancia. Los esperamos en nuestra próxima sesión de la asignatura de Artes. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto